Bien, ¿qué le parece, hermanos, si para comenzar esta clase bíblica nos ponemos de rodillas los que podamos por el espacio para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos acá al comenzar este día sábado para estudiar tu palabra. Te pedimos una vez más, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista y también te pedimos la compañía de tus santos ángeles. Ayúdanos a interpretar correctamente y por favor quédate con nosotros ahora. También te pedimos por los miles de hermanos que cada día se están sumando más y más a escuchar estas clases bíblicas, para que ellos, Señor, tú les toques el corazón y se animen a instruir a la gente en tu palabra. Todo esto te lo dejamos en tus manos y te pedimos el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, a pesar de que por ahí hay mucha gente que pretenda decir que los adventistas del séptimo día estamos equivocados, yo creo que la realidad muestra otro cantar. Muchas personas que están siguiendo estas clases bíblicas, que no son adventistas del séptimo día, quizás puedan llegar a pensar que los adventistas estamos equivocados o que enseñamos cosas malas o no bíblicas o extra bíblicas. Para nada, hermanos, los adventistas somos bíblicos, ya sea que citemos aparte de la Biblia un libro de un teólogo, un libro de un escritor cristiano, un libro de la hermana White, o sea, de Ellen White. No interesa que otros libros citemos, nosotros somos bíblicos y podemos probarte con la Biblia que lo que creemos es verdad. Ahora, que a otro no les guste y les moleste y les caiga mal, porque nosotros seamos adventistas del séptimo día y tengamos las doctrinas que tenemos, eso ya es otro cantar, es otro problema. Yo no tengo la culpa de que haya evangélicos antitrinitarios, evangélicos unitarios, adventistas antitrinitarios, que se la dan de bíblicos. Eso ya no es problema mío si ellos se la dan de bíblico. Cuando leemos el espíritu de profecía, hermanos, es porque la Biblia avala que la iglesia adventista del séptimo día tiene el don de profecía, aunque ellos lloren y pataleen. Yo no tengo la culpa, hermanos, de que las iglesias evangélicas no hayan seguido al paso con la luz creciente que se dio a partir de la apertura del sexto sello, hermanos. Cuando se abre el sexto sello en el año 1755, comienza el tiempo del fin. Y de ahí en adelante, hermanos, hasta el año 1844, cuando surge la iglesia adventista del séptimo día, yo no tengo la culpa que las iglesias evangélicas no hayan seguido al paso con la luz creciente que Dios ha dado con el pueblo que Él levantó. Así que si yo cito un Clifford Goldstein, si yo cito un Antolín Distrigil, si yo cito, no sé, un Treyer, si cito una Elena de White, yo no tengo la culpa si ellos no creen, pero eso no significa que no seamos bíblicos. El apóstol Pablo era bíblico y sin embargo citó escritos extrabíblicos, como algún día lo vamos a estudiar cuando estudiemos en profundidad lo que es la inspiración de la Biblia, que también podemos dar esas clases para los hermanos que no entienden cómo es inspirada la Biblia, ya que hay algunos evangélicos que creen en la inspiración verbal. Nosotros no creemos en la inspiración verbal de las Escrituras, sino en la inspiración mental de los profetas que las escriben. Así que si hay alguna persona que no es adventista del séptimo día, que es católica, que es evangélica, no se asuste si por ahí citamos otros escritores bíblicos, o teólogos, o a Ellen White. Eso no tiene nada que ver, hermanos. La Biblia es el fundamento de nuestra fe. Y si quieren saber por qué citamos un montón de escritores cristianos, y bueno, tienen que estudiar la doctrina adventista para poder entender. Sin embargo, hay muchas personas que ya se están dando cuenta que las verdades adventistas son fieles y son verdaderas. Yo pertenezco al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, porque el dragón le hace guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Se entiende, hermano? Tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. El don de profecía ha sido manifestado en la iglesia adventista del séptimo día.
Y noten esto. Los católicos pueden tener iluminados, pueden tener estigmatizados, pueden tener sacerdotes infalibles. Los evangélicos tienen profetas varones, profetas mujeres. Pongan en internet los evangélicos y van a ver que hay un montón de profetas. Ellos tienen derecho a tener profetas. Todos los protestantes, los católicos, y nosotros no podemos tener. Nosotros que tenemos unita nomás, que consideramos profeta Elena de White, porque la Biblia lo avala, ya nos condenan y llegan a decir que estamos equivocados. No, hermano, eso no es fundamento para decir, porque si los adventistas del séptimo día estaríamos equivocados en cuanto a la concepción que tenemos de Elena de White, entonces directamente las iglesias evangélicas no existen, porque más son los profetas varones y mujeres que tienen ellos que los laicos. Dentro del laicado protestante todos son profetas, todos hablan en lengua, todos tienen revelaciones, hombres y mujeres y niños. Y nosotros porque tenemos unita nos critican. Por favor, sale fuera de la lógica teológica hacer tal aseveración. Entonces, es muy fácil decir los adventistas están equivocados, pero no es fácil demostrarlo. Entonces, hermanos, eso quería hacer una salvedad porque por ahí han hecho un comentario de que los adventistas estamos equivocados y no estamos equivocados, hermanos. La clase que nos toca estudiar hoy es la clase número 4, la marca de la bestia en la secuencia profética, tercera parte. Repito, clase número 4, la marca de la bestia en la secuencia profética, tercera parte. No deja de lado, hermanos, que hay católicos, protestantes, ateos y agnósticos que pueden escuchar estas clases bíblicas. Pero quiero hacer la aclaración que estas clases bíblicas son más que nada para adventistas del séptimo día que están en otras partes del mundo que quieren profundizar acerca de su fe. Pero si hay hermanos que no son adventistas y están interesados en conocer la doctrina adventista, creo que esta es la oportunidad para entender bien qué es lo que creemos. Ahora viene un tema. Si ellos no saben qué es el don profético, cómo se manifiesta el don profético, si ellos no saben qué cosa es el espíritu de profecía, y bueno, este no es el momento para que yo lo explique. Sería bueno que se acerquen a la iglesia adventista más cercana, que tengan cerca de su casa, le van a explicar. Nosotros los adventistas explicamos todos. Pero yo no puedo ahora parar esta clase para dar todo un tema de lo que es el don profético. Eso lo vamos a explicar en otro momento. Clase número 4, la marca de la bestia en la secuencia profética, tercera parte. En esta clase número 4, hermanos, vamos a respaldar y vamos a dejar bien en claro lo que ya hemos dejado por sentado en las clases anteriores. Entonces yo hago una pregunta, hermanos. ¿Será que en esta clase número 4 vamos a redondear más todo lo que ya venimos creyendo? Esta es la clase número 4, pero es la tercera parte de lo que es la marca de la bestia en la secuencia profética. Entonces, hermanos, vamos a hablar un poquito más de la ley dominical. Cuando hablamos de marca de la bestia, para el adventista del séptimo día se refiere a ley dominical, que va a comenzar siendo, hermanos, nacional en los Estados Unidos. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, para repasar lo que ya todo adventista sabe. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 17... Apocalipsis 13, 15 al 17, perdón. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17 dice así, presten atención. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable y hará. ¿Qué dice, hermanos? Y hará o intentará hacer, pero no lo logrará. No, hará. Si te está diciendo que hará, no está queriendo decir que lo va a intentar, pero que no lo va a lograr, sino que hará. Ahí está la clave, hermanos. Y hará que cualquiera que no adorare a la imagen de la bestia, traten de ser muertos. No, hará que sean muertos. Entonces eso le genera una dificultad a los que confunden lo que es decreto dominical con decreto de muerte. No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo.
Versículo 16, y hacía que a todos, a los pequeños y a los grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí claramente se está mostrando, hermano, la ley dominical, pero todavía sin mención de la lluvia tardía. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo se va clarificando todo? Aquí se muestra claramente, hermanos, la ley dominical, pero sin mención todavía de la lluvia tardía, hermanos. Pero yo he dejado esta clase para profundizar un poco más en Apocalipsis 13:15. El versículo 15 dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Hay gente que no entiende, cuando dice y hará que sean muertos, es un versículo amplio, que tiene que ver con el decreto dominical nacional que se va a dar en Estados Unidos, en donde mucha gente va a morir, que después se va a hacer internacional en varias naciones, y también muchos adventistas van a morir. Después se hará mundial y muchos adventistas, cuando se haga mundial ya va a ser cuando finalice el tiempo de gracia y ya nadie muere. ¿Se entiende, hermanos? Cuando se haga nacional e internacional, hermanos, muchos adventistas internacionalmente en todas partes del mundo morirán. Y descenderá la lluvia tardía y seguirán muriendo hasta el fin del tiempo de gracia. Por lo tanto, hermanos, desde la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia, muchos adventistas van a morir. Pero no podemos decir que esto se aplica, hermanos, al decreto de muerte universal que se va a dar en la sexta plaga, porque allí nadie muere. Porque en la sexta plaga se da el decreto de muerte universal con la aparición del falso Cristo, pero nadie muere porque viene la séptima plaga y se terminó, viene la liberación del pueblo de Dios y se terminó. En la sexta plaga, con el decreto de muerte por aparición del falso Cristo, ¿se dé? No muere nadie, porque ahí nomás viene la séptima plaga, que es la liberación del pueblo de Dios. Sin embargo, desde la ley dominical nacional dada en Estados Unidos de Norteamérica hasta el fin del tiempo de gracia, pasando a través de la lluvia tardía y la predicación mundial del Evangelio, muchos morirán. Desde la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia, hermanos, muchos morirán. Por lo tanto, cuando la última parte del versículo 15 dice, y hará que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos, se está refiriendo, hermanos, desde la ley dominical hasta el decreto de muerte universal. Con la diferencia que desde la ley dominical hasta el fin del tiempo de gracia mueren muchos, pero desde el fin del tiempo de gracia hasta el decreto de muerte no muere nadie. ¿Se entendió o no se entendió, hermanos? Si ya no entendemos esas cosas, entonces tenemos que repasar las clases anteriores que venimos dando con respecto a eso. Y yo le quiero pedir a los hermanos que nos siguen a través de internet que por favor repasen esos temas, si no, no van a poder entender lo que yo estoy explicando. Una cosa es decreto dominical y otra cosa es decreto de muerte. El decreto dominical es para observar un día religioso. El decreto de muerte es para exterminar un pueblo que no quiere guardar ese día religioso, que es muy distinto. Por lo tanto, el decreto de muerte es mucho más complejo y abarcativo que el simple decreto dominical, que primeramente es nacional en los Estados Unidos. Y bueno, acá volteamos esa teoría donde muchos hermanos dicen que en la ley dominical no iba a haber muertos. Aquí en Tucumán había hermanos que decían que en la ley dominical no iba a haber muertos y que en la lluvia tardía tampoco iba a haber muertos. Hermanos, en la ley dominical, en la lluvia tardía y en la predicación mundial del Evangelio, muchos morirán. Desde la ley dominical, pasando por la lluvia tardía, pasando por la predicación mundial del Evangelio, hasta el fin del tiempo de gracia, muchos morirán. Cuando no van a morir es desde el fin del tiempo de gracia hasta la venida de Cristo. Es básicamente la doctrina, hermanos. Pero yo quería dejar en claro esto porque hay hermanos que creen que no van a morir, hermanos. No van a morir. Y sí van a morir, hermanos. Yo leo un poquitito acá, Maranata, página 197.
una cita cortita que siempre les leo yo, hermanos. ¿Qué dice Maranata, página 197? Los dos ejércitos serán diferentes y estarán separados. Y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa sus mandamientos. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados. Muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida. Y muchos otros, y ahora viene la frase y muchos otros, y para finiquitear y terminar, dice la hermana White, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad. Si se están levantando en defensa de la verdad, ¿es durante la gracia o el fin del tiempo de gracia? Durante la gracia, porque cuando finalice el tiempo de gracia, ya no hay que defender ninguna verdad, porque tampoco hay que predicar ninguna verdad. Se terminó el mensaje, ya no hay gracia. No hay salvación y no hay mensaje. Nunca se olviden de eso, hermanos. Cuando finalice el tiempo de gracia, no hay salvación ya para nadie, no hay predicación del Evangelio para nadie, no hay verdad para nadie. La verdad quedó en el pueblo de Dios y nada más. Ya no hay Espíritu Santo para nadie. El Espíritu Santo solamente quedó en el pueblo de Dios y nada más. Y terminó por apartarse del mundo entero. Ahora, hermanos, vamos a hacer silencio, vamos a tratar de concentrarnos en esto que yo quiero analizar. Con esta clase que yo estoy dando ahora, quizá muchos hermanos que me estén escuchando en todas partes del mundo, se le caigan las orejas, hermanos, porque dice que hará que sean muertos. Y está hablando durante el tiempo de gracia. Y está hablando cuando, hermanos, se tengan que levantar a defender la verdad. Entonces, y aquí te habla de diferentes grupos. Algunos serán encarcelados, unos van a las cárceles, otros huyen de las ciudades, otros huyen de los pueblos, otros soportan el martirio. Diferentes grupos, capacitados por el Espíritu Santo. Uno a la cárcel, otros al campo, otros al martirio. ¿Se entiende o no, hermanos? Pero el Espíritu Santo le va a decir a quién qué cosa tiene que hacer. Pero hermanos, con esta clase vamos a dejar bien en claro, vamos a confirmar la secuencia profética que hemos venido hablando en las clases anteriores. Por eso hay algo interesante que yo ya lo mencioné hace años atrás, pero que lo quiero volver a mencionar, y es Apocalipsis 6. ¿Se acuerdan del quinto sello? En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, dice algo interesante. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Y dice así, este es un sello explicativo. Y dice así, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. ¿Qué dice el versículo 9? ¿De qué está hablando el versículo 9? De los mártires de Jesús a lo largo de toda la historia. Desde el principio del mundo hasta ahora, pero falta todavía. A ver, para que me entiendan mejor, ¿cuándo fue el peor tiempo de muerte de cristianos? Los 1260 años de la Inquisición papal. Bueno, el versículo 9 habla básicamente de la Inquisición papal. Podríamos abarcar todos los mártires desde Abel, pero básicamente, hermano, la Inquisición papal. Y estos de la Inquisición que han muerto, dice, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Simbólicamente, hermanos, Dios no ha olvidado el clamor de las almas que han muerto a lo largo de toda la historia desde el principio del mundo, pero específicamente en los 1260 años de tiempo de persecución papal. Entonces, simbólicamente, estas almas han clamado y Dios no se ha olvidado de su clamor. Pero simbólicamente aquí se explica algo. Ellos piden venganza, pero Dios les dice, momentito, todavía falta que muera un residuo más en el tiempo del fin.
Y por eso muchas personas no entienden la ciencia del sexto sello. Por eso ahora viene el versículo 11 y dice, y les fueron dadas sendas ropas blancas, símbolo de que esas personas que han muerto fueron justificadas y salvadas y están guardadas en Cristo Jesús. Son nuestros hermanos en la fe, hermanos, que están guardados en Cristo Jesús. Van a ser nuestros hermanos. Se salvaron. Y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo. Y aquí viene el tema tremendo, hermanos. Hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces volvemos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Volvamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, y dice así. Apocalipsis 13, 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. ¿Cuál es el último grupo que tiene que ser muerto y del cual el quinto sello dice que falta todavía que un grupo muera? Un grupo de hermanos y consiervos que también habrían de ser muertos como ellos. ¿Cuándo va a ser esa muerte, hermanos? En la ley dominical. Por lo tanto, Apocalipsis 6.11, volvamos a Apocalipsis 6.11, disculpen que caiga en la redundancia, cuando Apocalipsis capítulo 6, versículo 11 dice, y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Yo digo, ¿cuándo esos consiervos y esos hermanos habrían de ser muertos como ellos en el tiempo del fin? Bueno, mueren de muchas maneras, pero ¿cuál es el más grande concepto? La ley dominical. Y ahora noten, yo de acá, de esto, hermanos, de la última parte del versículo 11, cuando dice, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, yo salto ahora y vamos a Apocalipsis 18.1. Vamos a Apocalipsis capítulo 18 y versículo 1. Para mí, hermanos, a mi criterio, Apocalipsis 6.11, Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, se está refiriendo, genéricamente hablando, a la muerte de los adventistas, de muchos adventistas, no de todos, aclaro, sino de muchos adventistas en la ley dominical. Y ahora yo les muestro Apocalipsis 18.1. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y ustedes me dirán, ¿por qué, Hugo, me has leído el sexto sello y ahora me salté a Apocalipsis 18.1? ¿Qué tiene que ver Apocalipsis 6, 9 al 11 con Apocalipsis 18.1? ¿O qué tiene que ver Apocalipsis capítulo 6, versículo 11 con Apocalipsis 18.1? Entonces, dejamos que la hermana Juay explique y vamos a Maranata, vamos al libro Maranata, página 197. En el libro Maranata, página 197, y ustedes relacionen, hagan Apocalipsis 6.11 con Apocalipsis 18.1. ¿De qué está hablando Apocalipsis 6.11? De ley dominical. Y Apocalipsis 18.1, lluvia tardía. Ahora, noten qué extraordinario es lo que dice la hermana White. Noten qué extraordinario. Maranata, página 197. Cuando fue abierto el quinto sello, Juan el revelador vio en visión debajo del altar al conjunto de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Después de esta visión, siguieron las escenas descritas en el capítulo 18 de Apocalipsis, donde se llama a los fieles y sinceros para que salgan de Babilonia. Repito, cuando fue abierto el quinto sello, Juan el revelador vio en visión debajo del altar al conjunto de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo.
Después de esta visión, siguieron las escenas descritas en el capítulo 18 de Apocalipsis, donde se llama a los fieles y sinceros a que salgan de Babilonia. Y hermanos, se cae de maduro que Apocalipsis 6:11, la hermana Huay nos da pistas para que interpretemos. No puede explicar todo. La hermana Huay no podía, hermanos, explicar versículo por versículo, comparación con comparación, texto con contexto, porque tendría que haber escrito, no sé, 1.000.000 de comentarios para explicar toda la Biblia. Y te dice claro la hermana Huay que después del quinto sello le siguen las escenas de Apocalipsis 18. Entonces, ¿qué será el quinto sello cuando mueren? Para que después siga la lluvia tardía. Es la ley dominical que rapidito está pegadito al reavivamiento y la reforma, y el reavivamiento y la reforma es pegadito a la lluvia tardía. ¿Se entiende, hermanos, o no? Y pensar que hay gente que no cree que esto vaya a ser así. Y yo te lo estoy mostrando con Biblia, cómo va a ser todo el cumplimiento de esta secuencia profética. El quinto sello, podríamos decir que se estaría cerrando con el efecto de la ley dominical. O sea, no con la ley dominical sola, sino con el efecto, o sea, la persecución y la muerte de muchos cristianos que va a seguir después de la ley dominical. Más o menos podríamos decir que estaría llegando hasta el fin del tiempo de gracia, o que estaría llegando hasta la lluvia tardía, porque después dice que después de esta visión siguieron las escenas descritas en Apocalipsis capítulo 18. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Hermanos, la Biblia es clara. En esta clase que estamos dando en esta noche, estamos dejando en claro que viene primero la ley dominical, ahí pegadito viene el reavivamiento y la reforma, y pegadito, súper pegadito, hermanos, en forma consecutiva sigue la lluvia tardía, y pegadito sigue la predicación mundial del Evangelio, y después ya de un tiempo X viene el fin del tiempo de la gracia, hermanos. De manera que con esta clase estamos confirmando de nuevo toda la secuencia profética que es anterior al fin del tiempo de gracia. Y yo quiero leerles, por ejemplo, hermanos, Maranata, página 194. En el libro Maranata, página 194, ¿se acuerdan que yo les dije que la ley dominical es el último zarandeo para el pueblo de Dios? Y ya van a ver cuando lleguemos a la próxima clase, la ley dominical, hermanos, todo el que sea mantequita se va de la iglesia. Hermanos queridos, con todo respeto lo digo, el que sea mantequita no va a permanecer en la iglesia adventista porque la ley dominical es un azote para el pueblo de Dios. Por eso Maranata, página 194, dice así, presten atención, ¿no? Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, yo creo en el mensaje del tercer ángel, yo predico el mensaje del tercer ángel, dice, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Aquí está la profecía, hermanos. Se está profetizando. Abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, noten, cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes y acusaciones. Miren lo que nos espera, hermanos. Bueno, es una partecita, ¿no? Aquí viene la otra parte.
En aquel tiempo, en el tiempo de la ley dominical, hermanos, el oro quedará separado de la escoria. Ustedes pueden buscar todo el contexto de esta cita, pero se está refiriendo a la ley dominical. Creo que sí, creo que sí. Página 194 de Maranata. Noten lo que dice, en aquel tiempo, no ahora. Ahora estamos todos buenitos, todos parecemos santos, todos parecemos buenos, todos parecemos sinceros, todos parecemos puros, todos parecemos justos en la causa que nosotros defendemos y creemos. Pero noten lo que va a pasar en ese tiempo. En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal, como las estrellas del cielo que solo se ven de noche. Estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. Y noten lo que voy a leer ahora, hermanos. En la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles resplandecerán como luminares en el mundo. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esta cita que yo acabo de leer con la secuencia profética? Estamos demostrando, aparte de lo que ya acabo de demostrar desde que ha comenzado esta clase, lo que quiero demostrar que ese es el tiempo cuando el oro quedará separado de la iglesia porque es la última prueba. Ese es el tiempo cuando más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. No se puede referir al decreto de muerte de la sexta plaga porque ahí ya no se apaga ninguna estrella. Hermano, después del fin del tiempo de gracia, ninguna estrella se apaga de las que son fieles. A pesar de que ya no habrá salvación para el mundo, seguimos brillando como luces. Pero sí se apagarán antes del fin del tiempo de gracia. Entonces, la ley dominical es la última prueba y el último zarandeo, como lo vamos a ver en la próxima clase. La última prueba y el último zarandeo. Ese es el tiempo en que el oro será separado de la escoria y es el tiempo en que muchas estrellas que hemos admirado por sus brillos se apagarán en densas tinieblas. Les comento, hermanos, cuando venga la ley dominical, el superficial, el mundano, el débil, el que nunca se la jugó por Cristo, el que nunca se preocupó de tener comunión con Cristo, no soportará la presión, hermanos. Y gracias a Dios por la ley dominical, porque la ley dominical va a limpiar la iglesia de la escoria. Ah, no, pero si ahora todos somos buenos. No como dicen esos hermanos por ahí que la lluvia tardía va a descender antes, hermanos. Si tuviera que descender la lluvia tardía, desciende sobre todo, porque todos somos buenos y todos parecemos buenos. Todos acá parecemos buenos. Pero la ley dominical va a mostrar quién realmente es justo, quién realmente refleja a Cristo y quién realmente, hermanos, ha cultivado la comunión con Cristo. Ahora bien, siguiendo con el tema, ¿qué va a pasar en ese tiempo, hermanos? Si nosotros vamos a Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, versículo 14 y 15. En Isaías capítulo 59, versículo 14 y 15 dice lo siguiente. En Isaías capítulo 59, versículo 14 y 15 dice así. Esto es más o menos el tiempo de la ley dominical, hermanos. Y aquí tenemos gente que va a trabajar en la parte económica, en la parte de tribunales. Noten lo que dice acá. Y el derecho se retiró.
Aquí te está profetizando cómo va a ser ese tiempo en los tribunales. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, o sea, con las leyes dominicales van a querer detenerla. Y el que se apartó del mal, o sea, quiso hacer el bien, fue puesto en prisión, en la cárcel. Y viólo Jehová y desagradó en sus ojos porque pereció el derecho. Entonces, la ley dominical detiene la verdad. Entonces, como detiene la verdad, los hijos de Dios sinceros dicen no. No nos van a frenar con una ley. Clamemos a Dios por la potencia del Espíritu Santo porque nos están frenando. ¿Qué hace la ley dominical? Te dice, no, usted no predica. No, usted no tiene que guardar el sábado, ya me guarde el domingo. Deje de molestar con su religión. Entonces nos frenan. Entonces, el adventista mundano dice, ay, qué lindo, no me importa. Pero el adventista fiel dice, no, que lo frenen a los mundanos, a mí no me frena nadie. Y clama por la potencia del Espíritu de Dios. Y viene la potencia del Espíritu de Dios en el reavivamiento y la reforma. Y viene la potencia del Espíritu de Dios y triunfan ellos con el mensaje adventista. También habla la Biblia en el Salmo 94. Vamos al Salmo 94. En el Salmo 94... Salmo número 94, del versículo número 20 al 23. En el Salmo número 94, versículo 20 al 23, aquí habla de que las naciones que con leyes agravian a las personas no pueden estar con Dios. Por eso es que dice que Estados Unidos caerá en apostasía nacional, que sus pecados llegarán hasta el cielo cuando imponga la ley dominical. Versículo 20, juntaráse contigo el trono de iniquidades que forma agravio en el mandamiento, o sea, mandamiento de hombres, porque el versículo 21 lo explica. Pónense en corros contra la vida del justo. ¿Quiénes? Los tronos. Se ponen en corros contra la vida del justo y condenan. Por favor, no se olviden de esas palabras porque ya la vamos a volver a leer en el Nuevo Testamento. Los tronos, agraviando en forma de ley o bajo forma de mandamiento de esos tronos, dice el versículo 21 que se ponen contra la vida del justo, para matarlo, y condenan la sangre inocente. Y ahora el versículo 22, hermanos, habla del reavivamiento y la reforma cuando venga ese agravio en forma de ley. Cuando venga ese agravio en forma de ley del versículo 21, va a venir el reavivamiento y la reforma con la consiguiente lluvia tardía en el versículo 22. Por eso dice, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y en el versículo 23 es la segunda venida de Cristo, que es la destrucción para los impíos. Y él hará tornar sobre ellos su iniquidad y los destruirá por su propia maldad, los talará Jehová nuestro Dios. ¿Se va entendiendo la secuencia profética, hermanos? Ahora, qué interesante lo que dice el versículo 21. Volvamos al Salmo 94, 21. Es interesante lo que hacen estos tronos de estas naciones potentadas. Pónense en corros contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Ahora vamos a Santiago. Vamos a Santiaguito, hermanos, el apóstol, querido apóstol Santiago. Menos mal, gracias a Dios que Santiago nos explica cuándo se va a dar esto. Santiago capítulo 5. En Santiago capítulo 5, ustedes saben que está una profecía para los postreros tiempos que habla de la lucha del capital y el trabajo. Y dice, hermanos, el versículo, Santiago capítulo 5, versículos 6 al 9. En Santiago capítulo 5, el versículo 3 ya te deja en claro que se está refiriendo a los postreros días, porque la última parte del versículo 3 dice, os habéis allegado tesoros para en los postreros tiempos o postreros días. Bueno, pero a nosotros nos interesa qué van a hacer ellos en los postreros días. O sea, ¿qué van a hacer ellos en los últimos tiempos? Entonces vamos al versículo 6 al 8. Versículos 6 al 9, perdón. Habéis condenado y muerto al justo. Qué casualidad, ¿no? ¿Cómo?
habéis condenado y muerto al justo y él no os resiste. O sea, son tan piadosos, tan semejantes a Cristo que no resisten. Están llenos del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo dice el versículo 6? Habéis condenado y muerto al justo y él no os resiste. A ver, y vuelvo al Salmo 94, 21. Vuelvo al Salmo 94, 21. ¿Qué hacen los tronos de los potentados? Pónense en corro contra la vida del justo y condenan. Justo. Condenan sangre inocente. Condenan al justo. Y condenan la sangre inocente. Entonces vuelvo yo a Santiago. Entonces Santiago aclara muy bien lo que va a pasar. En Santiago 5 dice el versículo 6 que en el tiempo del fin habéis condenado y muerto. Y muerto. No dice que intentarán pero no lo lograrán. Lo condenan y lo matan. ¿Te va quedando en claro? ¿Te va cerrando el círculo la gravedad de las poderosas palabras de Dios? Ahora, ¿saben dónde está el consuelo para mí? En que esta gente va a estar tan llena del Espíritu de Dios, tan llena de la potencia del Espíritu de Dios, que con un carácter semejante al de Cristo, hermanos, no resistirán. Y muchos serán mártires por mandato y designio del Espíritu de Dios. Y noten el versículo 7. Y aquí vamos a entrar a explicar algo que no se entiende muchas veces. Pues hermanos, noten, al estar la palabra pues del versículo 7 está conectando, está concluyendo, pues. Pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, el versículo 6, ¿de qué está hablando? De la ley dominical. Entonces, en el versículo 7 dice, pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Pero como digo pues, le estoy diciendo algo, que antes de la venida de Cristo tiene que haber una ley dominical, está queriendo decir Santiago. Y ahora en el versículo 7 va a profundizar más y va a decir, y después de la ley dominical, antes de que venga Cristo, hay que recibir el efecto de las dos lluvias, no de una sola. De las dos lluvias, la temprana y la tardía. Hermano, les hago una pregunta para aquellos que son estudiosos de las Escrituras y del espíritu de profecía. ¿Van a recibir la lluvia tardía aquellos en quienes no se haya realizado la obra de la lluvia temprana? No, hermanos. La misma hermana White dice que los efectos y los beneficios de la lluvia temprana no son necesarios hasta el mismo fin del tiempo. Y ahora el versículo 7 dice, pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Está hablando de la segunda venida de Cristo, pero noten, mirad cómo el labrador, los predicadores, los evangelistas, los instructores bíblicos, los que testifican a favor de Cristo, hermanos, hombres y mujeres, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Pero entre la lluvia temprana y la tardía, ¿qué me acaba de decir Santiago que va a haber antes? En el versículo 6, ley dominical. Hermanos, entre el efecto de la lluvia temprana y la lluvia tardía hay algo que se llama marca de la bestia o ley dominical. Por eso el versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y en el versículo 9 te habla un poquito de lo que es reavivamiento y reforma. Hermanos, no os juzguéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí que el juez está delante de la puerta, ya viene Cristo. Y por eso ya van a ver, hermanos, ya van a ver ese tema que tengo para darles cuando hablemos de reavivamiento y reforma en sí. Dice que en ese tiempo los hermanos ya no se juzgarán los unos a los otros, no se condenarán los unos a los otros, no se criticarán los unos a los otros, no se pelearán los unos a los otros. Estaremos tan perseguidos, nos quitarán los bienes, nos golpearán, nos perseguirán,
que mamita querida, yo no sé quiénes soportaremos la prueba. Ojalá que yo, ojalá que ustedes. Pero es muy fácil decir yo soy fiel ahora. Ahora todos somos fieles, todos somos santos. Pero vamos a ver cuando llegue el momento, hermanos. Vamos a ver cuando las papas quemen, si realmente recibimos la lluvia tardía o no, si pasamos la prueba de la ley dominical. Por eso es que en la próxima clase que yo voy a dar, la clase número 5 se llama la última prueba. Y ahí voy a terminar de redondear lo que estoy diciendo ahora en la clase 4. Pero ahora en la clase 4 les quiero dejar en claro algo. La ley dominical es el último zarandeo para el pueblo de Dios. Es la última prueba para el pueblo de Dios antes de recibir la lluvia tardía. ¿Se entiende, hermanos, o no? Bueno. Hermanos, Santiago es impresionante. Santiago dice, así, es como que el mensaje de Santiago diciese esto. Es como que Santiago nos dice esto. Esperen la venida de Cristo. Pero quiero decir una cosa, antes de hablarles de la venida de Cristo, les digo que van a matar y condenar al justo. Le van a dar muerte al justo. Entonces, como le van a condenar al justo y le van a dar muerte al justo, esperen con paciencia hasta que reciban los efectos de la lluvia temprana y tardía. De las dos, hermanos. No de una, sino de las dos. Pero antes de hablarte de la venida de Cristo y antes de hablarte de la lluvia tardía, te habla de la ley dominical donde el justo es condenado y muerto. Santiago es claro con eso y concuerda con el Salmo 94, hermanos. Por eso yo les voy a decir una cosa. Yo por ahí hablo con muchos hermanos que me dicen, el otro día estaba hablando con un hermano que me dice así, no, dice, cuando yo lo escucho ese pastor hablar, yo me duermo. Después estuve hablando con otro hermano que me dice, no, predicó tal hermano y me dormí. No, predicó tal dirigente y me aburre. ¿Saben por qué, hermanos, están aburriendo ya? Porque no le están explicando claramente a los hermanos lo que va a pasar en la secuencia profética. El hermano quiere saber claramente qué cosa va a pasar para saber cómo afrontar la situación, cómo mentalizarse, qué hacer y qué no hacer. Pero cuando un predicador es ambiguo y te deja flotando en el aire todos los acontecimientos, te aburre. Te entristece. Ya estamos en el tiempo del fin. Ustedes están viendo, hermano, lo que está pasando en Medio Oriente. Dicen los estadounidenses que mataron a Osama Bin Laden. Están viendo los acontecimientos que está pasando en todo el mundo. Ya la gente quiere saber claramente qué va a pasar en la secuencia profética. Ya la gente no quiere ambigüedades. Resulta que estamos llegando al tiempo del fin y nadie sabe de la lluvia tardía, nadie sabe de la ley dominical, nadie sabe del tiempo del sellamiento, nadie sabe del fin del tiempo de gracia. Cuidado, no me estoy refiriendo a día y hora, no me estoy refiriendo a fecha, me estoy refiriendo al evento en sí y a su secuencia en la profecía. Nosotros nunca vamos a saber día y hora de esos cumplimientos. Pero sí, ¿qué significa cada evento y su orden cronológico? Hay que saber qué es la lluvia tardía y qué lugar ocupa en la secuencia profética. Por eso muchos hermanos que van el sábado a la iglesia, así como van, vuelven. Se aburren, se duermen. A veces vienen peor que antes de haber entrado a la iglesia, porque no se le explica claramente qué cosa es cada acontecimiento y qué lugar ocupa secuencialmente en dicha secuencia profética. Hermanos queridos, Santiago nos deja bien en claro, el salmista David nos deja bien en claro cómo viene la mano. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. En el Salmo 119... versículo 126 al 128. En el Salmo 119, versículo 126 al 128, ustedes ya lo saben de memoria este versículo, pero lo vamos a leer de vuelta. Dice así: tiempo es de actuar, oh Jehová, disipado han tu ley. Noten que todavía Jehová no ha actuado, pero ya han disipado su ley. ¿Y cuándo disipan la ley? Cuando Estados Unidos, líder mundial,
impongo una ley dominical nacional, lo cual te muestra aparentemente que la ley dominical viniese primero y después la lluvia tardía. Ahora, ¿qué pasaría si viene la lluvia tardía primero y después la ley dominical? Y no pasa nada, mejor para nosotros. No sé si me explico. Pero según lo que venimos estudiando, hermanos, aparentemente la ley dominical viene primero porque es una probatoria. Es para zarandear y que toda la escoria se vaya de la iglesia. Gracias a Dios por la ley dominical. Porque la ley dominical, hermanos, saca toda la escoria de la iglesia. Y ojo, estoy dejando una cita, hermanos, que he traído para comentar con ustedes, que yo la vivo comentando en todas las clases anteriores, pero hoy la traje. La cita que yo he traído ahora del Espíritu de Profecía para comentarlo con ustedes da terror, hermanos. Ya van a ver lo que les voy a leer. Pero bueno, aquí dice que las naciones han disipado la ley, pero Jehová todavía no ha actuado. Pero aquí el salmista representa al pueblo de Dios orando y clamando para que Dios actúe. Entonces el versículo 127 dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso todos los mandamientos de todas las cosas estimé rectos y aborrecí todo camino de mentira. Si nosotros seguimos leyendo, hermanos, y no es el tema de ahora, pero sí lo voy dejando en claro, viene la ley dominical, ahí nomás viene el reavivamiento y la reforma y lluvia tardía. Pero ojo, cuando yo digo que viene el reavivamiento y la reforma, ¿qué? ¿Viene la lluvia tardía y se terminó el reavivamiento y la reforma? No, seguimos reavivándonos y reformando y aprendiendo más de Cristo y recibiendo profecías, recibiendo dones, predicando, ganando almas, amándonos más como hermanos, uniéndonos más, logrando una cohesión y mucha más cohesión hasta que finalice el tiempo de gracia. Y de ahí ya nos queda la última prueba, que es el tiempo de angustia de Jacob, pero eso es una prueba totalmente distinta. Hay una prueba antes del fin del tiempo de gracia, que es la ley dominical, y hay otra prueba que está después del fin del tiempo de gracia, que es el decreto de muerte. Son dos cosas distintas. Hay dos pruebas. La prueba antes del fin del tiempo de gracia es para limpiar la iglesia, y la prueba del fin del tiempo de gracia es ya para esperarlo a Jesús que venga, que es el tiempo de angustia de Jacob, que eso lo vamos a estudiar después. Pero cuando venga la ley dominical, hermanos, comienza el reavivamiento y la reforma. Entonces leemos Perfil de la crisis venidera, página 65. En el libro Perfil de la crisis venidera, página 65, que también está de 13 Manuscript Relies 71, dice lo siguiente: cuando la ley de Dios esté siendo desautorizada en los Estados Unidos, presten atención, cuando la ley de Dios esté siendo desautorizada en Estados Unidos, cuando su nombre sea deshonrado, cuando se considere que obedecer el séptimo día como día de reposo es una deslealtad hacia las leyes de la nación, cuando los lobos vestidos con pieles de oveja, con ceguera mental y corazón endurecido, procuren forzar la conciencia, ¿tendremos que abandonar nuestra lealtad a Dios? No, no. Los pecadores estarán llenos de odio satánico contra los que permanezcan leales a los mandamientos de Dios. Pero el valor de la ley de Dios como regla de conducta tiene que ponerse de manifiesto. Y noten, está hablando en el contexto de la ley dominical. Y ahora noten, por favor noten, el celo de los que obedecen al Señor aumentará a medida que el mundo y la iglesia se unan para anular la ley. ¿Cuándo va a aumentar? Cuando la iglesia y el mundo se unan para anular la ley. ¿Y cuándo se une la iglesia y el mundo para anular la ley? En la ley dominical, hermanos. Página 65. El celo de los que obedecen al Señor aumentará a medida que el mundo y la iglesia se unan para anular la ley de Dios. Esto es lo que ocurrirá con toda seguridad cuando la ley de Dios sea invalidada por un acto nacional. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Ahora va a aumentar el celo del pueblo de Dios? No, ahora no, porque no pasa nada. Lo que sí,
puede aumentar ahora con todas las cosas que estamos viendo es que la lluvia temprana haga su efecto y nos pongamos bien espiritualmente. Porque tenemos que ponernos bien espiritualmente bajo la lluvia temprana. Pero aquí dice otra cosa distinta, hermanos. Esto es lo que ocurrirá con toda seguridad cuando la ley de Dios sea invalidada por un acto nacional, cuando se exalte el domingo y se cuente con el apoyo de la ley. Entonces el principio que obra en el pueblo de Dios, y entonces, no dice antes, entonces, dice, el principio que obra en el pueblo de Dios será puesto de manifiesto, tal como se manifestó el principio de los 3 hebreos cuando Nabucodonosor les ordenó adorar a la imagen erigida en la llanura de Dura. ¿Cuándo se va a poner de manifiesto el principio del pueblo de Dios, hermanos? Cuando salga la ley dominical. Entonces, ahí, hermanos, ¿cuándo aumenta nuestro celo según perfil de la crisis venidera, página 65? ¿Cuándo comienza el reavivamiento y la reforma? Cuando se dé la ley dominical en Estados Unidos. Y ahora vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 y 10 dice lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 y 10 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. Aquí ya estamos hablando cuando ya se ha dictado la ley dominical. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, dice, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Aquí, hermanos, es cuando el mensaje del tercer ángel aumentará su voz hasta convertirse en un fuerte clamor. Para aquellos que no entienden lo que es el mensaje del tercer ángel, entre otras cosas, hermanos, es una advertencia al mundo para que la gente no reciba la marca de la bestia, para que no acepte la ley dominical. Es mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo. También habla de justificación por la fe. Pero básicamente, hermanos, está advirtiendo a las claras y de frente que no debemos tomar la imagen, la marca de la bestia, ni en la frente ni en nuestras manos. Ahora, hermanos, en eventos de los últimos días, y estamos un poco cansados, pero hacemos un esfuerzo para seguir adelante con esta clase que seguramente va a ser muy clarificadora para muchos hermanos. En eventos de los últimos días, páginas 211 y 212, dice lo siguiente. Eventos de los últimos días, página 211 y 212, dice lo siguiente. Y yo les digo, hermanos, para mí esto es clarísimo. Y con esto dejo en claro que viene primero la ley dominical y después la lluvia tardía. Y bueno, ustedes ya saben que ¿qué hay en el medio? Reavivamiento y reforma. ¿Qué opinan ustedes de esta cita, hermanos? Porque había hermanos acá en Tucumán que decían, no, dice, la ley dominical se da en la sexta plaga. ¿A dónde, hermanos, se da en la sexta plaga? Estoy dando un montón de clases referido a este tema. ¿A dónde viene la ley dominical en la sexta plaga? ¿Qué? Recién días antes de que venga Jesús se va a dar la ley dominical. ¿Para qué? Hermanos queridos, evento de los últimos días, páginas 211 y 212. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, ¿cuándo se da eso, hermanos? Ley dominical. Entonces el mensaje del tercer ángel crecerá y se convertirá en un fuerte clamor y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Más claro, echarle agua. ¿Cómo? A ver. Hermano,
¿Cuándo vamos a ser perseguidos? ¿Qué eventos conocen ustedes? ¿Cuándo hay un solo evento que se sepa donde nosotros vamos a ser perseguidos? ¿Qué evento hay? Un hito solo. La ley dominical, hermano. ¿O qué te van a perseguir porque tú te pones pollera larga o te haces rodete o usas vuelito o porque te llamas adventista te van a perseguir? No, sí, el conflicto en el tiempo del fin es el sábado y el domingo. El sábado contra el domingo. Y lo que define el conflicto, lo que pone todo sobre el tapete es la ley dominical. ¿Qué es lo que pone todo sobre el tapete? La ley dominical, hermanos. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, entonces el mensaje del tercer ángel crecerá. Noten, ¿qué significa que crece? Reavivamiento y reforma. Noten que todavía no ha descendido la lluvia tardía. Crecerá. Esto es reavivamiento y reforma. Y recién se convertirá en un fuerte clamor y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. O sea que primeramente viene la ley dominical, reavivamiento y reforma y lluvia tardía. Yo no sé cómo hacen algunos hermanos que interpretan todo al revés. Hermano, esta cita para mí es extraordinaria. Extraordinaria. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, y dice realmente. ¿Cuándo realmente se va a desatar? ¿Cuándo? Porque hay algunos que dicen, había un hermano que decía, no, dice, pero hay, dice, adventistas que han muerto allá en Turquía, otro adventista que murió en Irán, otro que ha muerto en la India, que lo han apedreado, un pastor que lo han matado en la India, otro que lo han matado en la selva de Brasil. No, eso no es persecución. Noten lo que dice la hermana Huay. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución. No estamos hablando de una persecución esporádica, de una muerte esporádica, por racismo, porque no quieren un adventista, no. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, y dice sobre nosotros, no sobre un adventista que ha muerto en Irán, otro que ha muerto en Arabia, otro que ha muerto en la India, otro que ha muerto en Japón, no. Cuando realmente se desate sobre nosotros como iglesia la tormenta de la persecución, entonces, y la hermana Juay te deja bien en claro que entonces, no antes, entonces el mensaje del tercer ángel crecerá, reavivamiento y reforma, y se convertirá en un fuerte clamor y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. ¿Te quedó en claro o no te quedó en claro? Porque algunos estudiosos dicen, no, bueno, dice, puede ser que haya algunas leyes dominicales y muera algún hito acá y otro allá. No. Leamos bien. Ahora viene una cita, hermanos, terrible. Terrible, hermanos. Me voy a acomodar para poder leer bien esta cita, hermano, porque... Perfil de la crisis venidera, página 132. Hermano, esto para mí es extraordinario. ¿Pueden ver ahí yo cómo estudié este tema, hermanos? Ahí pueden ver ustedes cómo yo lo estudié este tema. Para los hermanos que nos siguen a través de internet, yo subrayo mis libros. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo estamos estudiando, cómo hemos estudiado este tema, hemos analizado bien todas las cosas. Bueno, después de mostrar, yo voy a leer la cita ahora. La primera cita que voy a leer está sacada de la Review and Herald de noviembre 8 de 1892. Repito, Review and Herald de noviembre 8 de 1892. Y dice así: la iglesia apostatada, es decir, el protestantismo apóstata, se unirá con los poderes del mundo y el infierno para colocar en la frente o en la mano la marca de la bestia y prevalecer sobre los hijos de Dios para hacer que adoren a la bestia y a su imagen. Procurarán obligarlos a renunciar a su fidelidad a la ley de Dios y a que rindan homenaje al papado. Vendrán tiempos que pondrán a prueba las almas de los seres humanos, porque la confederación apóstata exigirá que los súbditos leales de Dios renuncien a la ley de Jehová y repudien la verdad de su palabra.
entonces el oro será separado de la escoria, no antes. No antes. ¿Quedó claro o no? Entonces el oro será separado de la escoria y será evidente quiénes son los piadosos, quiénes son los leales y fieles y quiénes son los desleales, la escoria y el oropel. Hermanos queridos, te digo algo de todo corazón. En el tiempo de la ley dominical, ahí se va a ver. No porque hay muchos hombres y mujeres que dicen, no, yo soy bueno, yo soy puro, yo soy piadoso. No, 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 no. Dios va a decir y va a mostrar en ese tiempo quiénes son los puros y piadosos. Noten. Entonces el oro será separado de la escoria y será evidente quiénes son los piadosos, quiénes son los leales y fieles y quiénes son los desleales, la escoria y el oropel. Y por favor, hermanos, presten atención a lo que voy a leer, ¿no? Porque esto es lo que a mí me da terror. Por ejemplo, acá yo los veo a ustedes y parecen todos maravillosos. Yo no le veo pecado a nadie. Trato con ustedes, los veo maravillosos, buenos amigos, buenos hermanos, buenos cristianos. Yo me paro en el púlpito a predicar en las iglesias y cuando yo voy a predicar los veo maravillosos a todos. Dentro de todo los veo maravillosos, a pesar de los problemas que veo dentro de la iglesia, que son muchos, yo los veo maravillosos. Pero noten lo que dice esta cita, hermanos. ¿Qué nubes de paja serán aventadas entonces por el ventilador de Dios? La ley dominical es el ventilador de Dios para sacar la paja, hermanos, que hay en la iglesia. Pero presten atención, aquí está la gravedad de esta cita, presten atención. ¿Qué nubes de paja? ¿Se imaginan ustedes ver una nube llena de esa paja volando? Imagínense toda una nube gris llena de paja volando. Y ustedes dirán, pero Hugo, sí ya sabía eso yo. No, 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 un momentito, sigo leyendo. ¿Qué nubes de paja serán aventadas entonces por el ventilador de Dios, a donde ahora nuestros ojos ven solo montones de trigo limpio? Yo lo veo a ustedes, hermanos, son todos trigo. Trigo maravilloso, trigo limpito. Capaz que ustedes me ven a mí y dicen, Hugo, estás de corbata, parece trigo limpio, es trigo limpio. Bueno, hermanos, si yo soy trigo limpio o no, tú no lo sabes. Eso se va a ver en la ley dominical, porque ahora todos somos santitos. Ahora todos somos trigo limpio. Pero Dios va a mostrar quién no es trigo limpio. La hermana Juez dice que ahora todos vemos trigo limpio. Dice que vemos los campos llenos de trigo limpio, todo es trigo maravilloso. Pero cuando el ventilador de Dios se prende en la ley dominical, dice que una nube así negra, gris, llena de paja vamos a ver. Pero ¿cómo si ahora todo lo que yo veo es trigo limpio? Todos parecen santos y puros. Hermano, eso me asusta. Porque yo me veo acá en la cámara y parezco trigo maravilloso. Yo te veo a ti y tú pareces trigo maravilloso. Tú me ves a mí y yo parezco trigo maravilloso. Y nadie se atreve a decir al otro que sea paja. Todos parecemos trigo, pero en la ley dominical van a ver una nube gris o negra de paja que vuela con el ventilador de Dios. Todo aquel que no está centrado en Cristo, la importancia de centrarse en Cristo, fracasará en la dura prueba de ese día. Mientras los que están vestidos con la justicia de Cristo permanecerán firmes a la verdad y al deber. Aquellos que han confiado en su propia justicia se alistarán bajo la bandera negra del príncipe de las tinieblas. Por eso, hermanos, yo les anticipaba, podemos parecer muy santos en la iglesia, pero cuando se encienda el ventilador de Dios, van a ver las nubes de paja que van a volar, incluso donde ahora vemos solamente trigo limpito. Otra cita, hermanos. Otra cita que les quiero leer, hermanos. Dice así:
dice así, hermanos. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Los tibios, los hipócritas, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Qué lindo, hermanos. Y te leo otra cita ahora. No está muy lejos el tiempo cuando cada alma tendrá que soportar la prueba. Se nos impondrá la observancia del falso día de reposo. La prueba será entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Los que han cedido paso a paso a las exigencias mundanas y se han conformado a las costumbres del mundo, cederán entonces a los poderes vigentes antes que someterse a las burlas, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y muerte. En ese tiempo, el oro será separado de la escoria, la verdadera piedad se distinguirá claramente del oropel. Muchas estrellas que habíamos admirado por su brillo, entonces se apagarán y quedarán en la oscuridad. Los que han asumido las vestiduras sacerdotales del santuario sin estar vestidos de la justicia de Cristo, aparecerán entonces en la vergüenza de su propia desnudez. Ese tiempo es la última prueba, el último zarandeo. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito y entré en la iglesia adventista, hablaban de que las estrellas iban a apagar en el tiempo del fin y ninguno me sabía. Le aplicaban a cualquier época, hermanos. Cuando un hermano por ahí dejaba de venir a la iglesia, un mes, un año, 10 años, dice, grandes estrellas se han apagado, mira, esa es la profecía del hermano Juan. No, aquí te dice cuándo se van a apagar las grandes luminarias. No es en cualquier momento. Aquí te dice, en todas las citas paralelas que leemos siempre te dice cuándo. Entonces. Entonces los hermanos ahí le aplicaban a cualquier cosa. Las citas sacan de contexto y aplican a cualquier cosa. Entonces, hermanos, cuando descienda la lluvia tardía, viene la ley dominical entonces. A la ley dominical le sigue el reavivamiento y la reforma, que el tiempo del reavivamiento y la reforma es cuando el mensaje del tercer ángel crece hasta convertirse en fuerte pregón. ¿Y qué fuerte pregón? El descenso de la lluvia tardía. Y entonces ahí se va a cumplir Mateo 24:14, hermanos. Vamos a Mateo 24:14. Ahí se va a cumplir Mateo 24:14, que dice lo siguiente. Mateo capítulo 24, versículo 14, que dice así. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Entonces vamos a Apocalipsis 18, repasamos cuando descienda la lluvia tardía. Apocalipsis 18, capítulo 18, versículo 1 al 5. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes ya han bebido del vino del furor de su fornicación. La ley dominical, hermanos, han aceptado la ley dominical. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipe de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque ya pronto está por finalizar el tiempo de gracia, hermanos. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí el evangelio está siendo predicado a todo el mundo, hermanos. Entonces vamos a Miqueas, capítulo 5, versículo 7. Vamos a Miqueas, capítulo 5,
Miqueas capítulo 5. Profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 7. Y dice así, hermanos, este versículo tiene varias aplicaciones. Aquí le damos a la iglesia adventista. Es mucho más profundo el texto, pero aquí lo aplicamos a la iglesia adventista del séptimo día. Y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos, noten, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Aquí, hermanos, nosotros con la lluvia tardía vamos a ser como la lluvia sobre la hierba que tan sedienta de vida espiritual está para ese tiempo. De manera que, hermanos, con esta sencilla clase que hemos dado, volvemos a afirmar de nuevo que viene primero la ley dominical, ahí nomás reavivamiento y reforma, lluvia tardía, predicación mundial del Evangelio y fin del tiempo de gracia. Entendiendo un poquito más, hermanos, todo lo que se va diciendo con respecto a que la ley dominical es la última gran prueba para el pueblo de Dios antes de recibir la lluvia tardía. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a aferrarnos más de Jesús, porque en esta noche hemos conocido lo que Cristo enseña, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, para que nosotros creamos más en Él y nos aferremos más a Él, ya que el mundo, hermanos, está tan mal y cada vez se está llenando más de tinieblas. ¿Qué les parece si para terminar, hermanos, nos arrodillamos los que podamos por el espacio para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber estudiado lo que dice la palabra de Cristo y el testimonio de Cristo. Te pedimos que perdones nuestros pecados y que bendigas también a los miles de hermanos que nos están escuchando en todo el mundo, Padre, para que ellos se atrevan a formar clases bíblicas de investigación y que tú, Señor, ayudes a estos hermanos a que puedan instruir a otras personas con tu palabra, Señor, para que sepan cómo realmente viene la mano con la secuencia profética. Ayúdanos a amar más a tu Hijo Jesucristo, a valorar más a tu Hijo Jesucristo, y que a través de Él, Señor, te podamos valorar más a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, pidiéndote también que perdones nuestros pecados y nos limpies de toda maldad. Por Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén.